sea el nombre del Señor y a Él toda la gloria. Bueno, amados hermanos, el Señor Jesucristo había navegado por el mar de Galilea, había atravesado el mar de Galilea, la región oriental, y había llegado a la región de Gadara. Allí había tenido él un contacto, recuerdan, con un hombre que estaba poseído por demonios. Literalmente la Biblia nos dice que tenía una legión de demonios que lo dominaba, que lo atormentaba, que lo convertía en una amenaza. El Señor Jesús interviene en la vida de este hombre, liberta a este hombre, lo hace libre, lo convierte en un vocero de las maravillas de Dios, y le dice: ve a tu casa y cuenta las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Luego el Señor Jesucristo nuevamente regresa, toma la barca y regresa cruzando el mar de Galilea, esta vez a la región occidental, a la ribera occidental, muy cerca de Capernaum, e inmediatamente las personas vienen donde está Jesús. Las personas se aglomeran a ver a Jesús, a tener contacto con Jesús. Muchas personas vienen, y dentro de esas personas, bueno, el evangelista presenta que uno vino entre ellos, y este era un hombre que se llamaba Jairo, era un principal en la sinagoga, y este hombre vino porque tenía una situación bastante complicada, tenía una hija muy enferma, y tan grave era esa enfermedad que estaba al borde de la muerte. Bueno, cuando leemos el texto vemos todo lo que sucedió en aquel momento. Dentro de aquella multitud él viene y le dice: por favor, yo quiero que vayas a mi casa y que hagas algo a favor de mi hija, que sanes a mi hija. Así que Jesús se dispone a salir para la casa de Jairo y va de camino a casa de Jairo cuando algo interesante sucede en el camino. ¿Qué fue lo que sucedió? Aparece en escena esta mujer que acabamos de leer en esta mañana. Esta mujer que hacía 12 años estaba padeciendo de una enfermedad, flujo de sangre. Esta mujer quizás tenía un fibroma o quizás algún tumor en su interior que le hacía tener una pérdida continua de sangre. Así que ella viene donde está Jesús, toca a Jesús muy temerosa, muy llena de angustia, de dolor, de tristeza, de decaimiento, porque imagino que a tanta pérdida de sangre su hemoglobina debió haber estado bien baja. Así que ella llega a Jesús, y cuando toca el manto de Jesús, inmediatamente ocurre un milagro. Inmediatamente algo sucede en ella, queda sana de esa enfermedad, queda sana de aquel azote. Leímos el texto que nos dice que entonces Jesús detiene el paso y comienza a preguntar quién fue quien lo tocó. Por supuesto, Jesús lo sabía, de eso vamos a hablar más adelante. Jesús sabía a quién la había tocado y la sabía de ella, de su necesidad, de cuándo había comenzado a padecer y todas esas cosas. Pero él buscaba algo más, él buscaba una confesión, que luego más adelante hablaremos del tema. Lo que sí, en ese momento, pudiéramos decir que esta mujer se convirtió en la persona que retrasa de alguna manera el camino a la casa de Jairo. Acuérdense que Jesús tenía una tarea inmediata, un proyecto inmediato. ¿Cuál era ese proyecto? Ir a la casa de Jairo y sanar a su hija. Pues de cierta manera ella se interpone en el camino y detiene este proceso. Pero cuando analizamos el texto, cuando estudiamos la escritura, no vamos a encontrar a Jesús enojado por lo que ella hizo. Esa es una mujer que prácticamente vino a interrumpir el proceso, vino a interrumpir el camino, pero Jesús no está enojado. Jesús no le requiere, Jesús no la regaña por lo que ella hizo, sino que Jesús se detiene y comienza a hablar con ella, comienza a tratar con ella. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿por qué Jesús hace tal cosa? ¿Por qué Jesús detiene el paso sabiendo de que hay una necesidad urgente, sabiendo que hay una niña grave? Nada se escapa de su control, Él sabe dominar las cosas, pero se detiene y comienza a hablar con esa mujer. Bueno, Jesús nos está enseñando algo muy interesante. Jesús nos está enseñando que para Él esa mujer era tan importante como lo era Jairo y como lo era también su hija. Para Jesús era tan valiosa esa mujer como lo era un hombre importante en la sinagoga, porque Jesús no ve a las personas por lo que ellas tienen, por lo que ellas poseen, por el estatus social que tienen, por los recursos que tienen, por las conexiones que tienen, por la influencia que pueden ejercer. Jesús ve a las personas porque son sus criaturas. Él lo mismo ama a un hombre importante como Nicodemo que a una mujer de la mala vida como la mujer samaritana. Él se interesa, Él atiende, Él tiene misericordia y Él manifiesta amor. Lo mismo por un centurión, por un noble, un hombre de la nobleza de Israel, que por un insignificante leproso que anda transitando por los caminos boscosos de Israel. Toda persona es importante para Él porque Él la ve
como su criatura, como a imagen de su padre, como a su propia imagen, como alguien a quien él puede derramar su amor. ¿Cuántos creen eso? Él no hace acepciones de personas. Tú eres importante para Dios, seas un médico, un ingeniero o un mecánico o una persona que barre la calle. Cualquiera de las personas es importante para Dios y es objeto del amor de Dios. Gloria a Dios, qué bueno es el Señor, qué maravilloso es Dios. Cuando nosotros vemos el texto, amado, vamos a encontrar de que Dios no solamente sanó, Jesús no solamente sanó su cuerpo. Él va más allá, Él va más a lo profundo. Él no solamente trae una sanidad física sobre ella, Él sana su autoestima. Esta era una mujer marginada en aquel contexto. Esta era una mujer rechazada. Escuche, ni las personas querían tener roce con ella, ni siquiera rozar su ropa. ¿Por qué? Porque habían leyes ceremoniales que incluso una persona que tuviese contacto con ella quedaba inmediatamente inmundo, declarado inmundo por la ley mosaica, por las leyes levíticas. Así que las personas la miraban con desdén, las personas la miraban con recelo, no querían tener trato con esa persona. Era una persona que además el contexto, y después vamos a ver, la etiquetaba como alguien maldecida por Dios. Así que imagínense, esa mujer estaba emocionalmente destrozada, amados, derrumbada. Su autoestima estaba en el suelo, pero Jesús se detiene y comienza a tratar con ella. Y es más, Jesús le dice, hija. Esto tiene un impacto poderosísimo en su vida, en sus emociones. Una sociedad que la había excluido, una sociedad que no quería tener contacto con ella, una sociedad que la rechazaba, se encuentra de pronto a Jesús, el que la sana, el Dios que puede liberarla, el Dios que hace lo que ningún médico pudo hacer, y le dice, hija, y entabla una conversación con ella. Amado, Jesús está trabajando con su autoestima, porque Jesús sabe lo nefasto, lo pernicioso, lo destructivo y lo tóxico que puede ser para un ser humano una autoestima destruida. Esa persona que tiene su autoestima destruida está paralizada. Esa persona no explota su potencial. Esa persona piensa que sus días se agotaron y que no tiene ningún valor. No tiene ningún valor. Por eso el diablo muchas veces va a atacar eso. Va a atacar tu autoestima. Unas veces la va a sobredimensionar para que te vuelvas un arrogante. Y otras veces la va a bajar hasta lo más profundo para que te sientas una cáscara, una cosa, algo sin valor alguno. Y va a trabajar de esa manera. Por eso Jesús se detiene. Por eso Jesús sabe lo que puede provocar una baja autoestima, una estima destrozada en el ser humano, y trabaja con ella. Ahora, ¿qué cosa es la autoestima? Vamos a definir, porque yo creo que es importante que nosotros tengamos. Si estamos hablando qué es la autoestima, vamos a definir qué cosa dice el diccionario que es la autoestima. La autoestima es el conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias del comportamiento dirigidas hacia uno mismo. Es lo que nosotros percibimos de lo que somos, de nuestro ser, de nuestra figura física, de nuestro carácter, de nuestros pensamientos. En otras palabras, para hacerlo de una manera más práctica, tener un concepto práctico, la autoestima es la percepción evaluativa que usted tiene de sí mismo. Es la percepción evaluativa que usted tiene de sí mismo. Por eso Jesús está trabajando, no para hacer como los psicólogos seculares dicen hoy, que tú tienes que tener una autoestima alta, porque mucha gente te va a decir, no, sube esa autoestima, tienes que tenerla por encima, y lo que hacen es fomentar e inflamar tu carácter y engañarte y confundirte, llenándote de arrogancia y soberbia. Por otro lado, la autoestima baja también es tóxica. Entonces, ¿qué cosa es una autoestima baja? Es una percepción distorsionada de nosotros mismos. Resta nuestra valía y nos permite no tener un juicio objetivo de nuestra personalidad. Es una autoestima baja. Ahora, pero Dios es el único que puede poner en perspectiva, poner en correcto balance nuestra autoestima. Y es importante que nosotros reflexionemos en eso, amado, porque una autoestima destrozada por el piso destruye al ser humano. Y hay efectos nocivos en el corazón humano y en una persona cuando es dominada, intoxicada y está siendo víctima de una baja autoestima. ¿Qué es lo que sucede? Lo mismo que en esta mujer. Aislado, temeroso, inseguro. ¿Cuáles son los síntomas de una persona que tiene baja autoestima? Una persona que tiene baja autoestima, número uno, es insegura. Tiene una gran inseguridad. Nunca se aventura en grandes proyectos porque tiene mucho miedo a fracasar. Es insegura. Tiene temor a expresar lo que siente y lo que piensa.
Una persona con baja autoestima teme a expresar lo que siente. Tiene terror a las equivocaciones. Número 4, es muy fácil de manipular. Siempre hay alguien más astuto que lo manipula, lo lleva para donde quiera. Número 5, no percibe sus potencialidades. Él puede tener muchos talentos, él puede tener muchas habilidades, pero no las ve. No las ve, se confunde, dice, no, que va, yo no puedo hacer eso. Yo no sirvo para eso. Y a lo mejor es brillante. No, pero no lo ve. Está engañado mentalmente. Y en sexto lugar, es una persona que está propensa a la depresión, al estrés y a la ansiedad. Entonces, teniendo en cuenta todas estas cosas, lo que hace Jesús es trabajar con nuestra autoestima, amado. Como lo hizo con esta mujer. Por eso se para, se detiene su paso, su trayectoria a la casa de Jairo y le dice, hija, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién me ha tocado? ¿Qué pasó contigo? Y comienza a dialogar con ella. Ella comienza a reconstruir sus emociones en ese momento, en ese mismo instante. Todo lo que el diablo le había robado en un instante, Jesús se lo devolvió multiplicado, con creces. Por eso Dios está trabajando con nuestra autoestima para hacernos entender cuál es nuestra valía. Amado, ¿qué dice la Biblia de la autoestima correcta, de la que es balanceada? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué tiene que decir la Biblia? Bueno, el apóstol Pablo nos crea un balance y cuando le escribe a los creyentes de Roma le dice, nadie tenga mayor concepto de sí que el que debe tener, sino piense de sí con cordura, conforme a la gracia que Dios ha derramado sobre cada uno de ustedes. Entonces dice, no tengas una autoestima sobredimensionada, pero tampoco tengas una baja autoestima, sino piensa de ti con buen juicio, con cordura, conforme a la medida de la gracia que Dios ha derramado sobre tu vida. Esa es la perspectiva bíblica. Una autoestima sana, una autoestima redimida, una autoestima filtrada por los principios canónicos. Ahora, ¿qué más nos dice la Escritura para fijar nuestra autoestima? Porque lo que viene a hacer el enemigo, la circunstancia, es destruirla, es bajarla, hacernos ver que no tenemos valor, hacernos ver que no somos importantes, hacernos ver que estamos marginados en este mundo y que todo lo que hacemos es un fracaso. ¿Qué nos dice la Escritura para trabajar con nuestro ser y para levantarnos? La Biblia nos dice, nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su gloria eterna. La Biblia nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son nuevas, hechas nuevas. La Biblia nos dice que a todos los que han recibido a Jesús, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Tú no eres un don nadie, tú no eres ciudadano de segunda clase, tú no eres una persona inservible. El diablo te ha gritado, pero tú eres un hijo de Dios. Tú eres un redimido por la sangre del Cordero. Tú eres un santo. Precioso tesoro en las manos de Dios. ¿Cuántos creen eso? Precioso tesoro en las manos de Dios. El diablo va a venir a decirte cosas. El diablo, por las situaciones que has pasado, por los fracasos que has tenido, por el valor que alguien no te dio, va a decir, eso es lo que tú eres. Tú estás destinado al fracaso. Tú estás destinado a morir. Tú no sirves para nada. Mira tus limitaciones. Mira los defectos de tu cuerpo. Mira tus enfermedades y padecimientos. Amado, en ese momento yo quiero hoy desintoxicar tu mente. Y yo quiero que tú mires a través de la Biblia y entiendas que la Biblia dice que tú eres hijo del Padre, redimido por la sangre del Cordero. Tú tienes un alto valor. Tú fuiste comprado a precio de sangre. Eres hijo de Dios. Amén. ¿Cuántos creen eso? Somos hijos de Dios. Diga conmigo, soy amado por Dios, soy redimido, fui comprado y el Padre nunca me dejará. Ahora dale un aplauso fuerte a Dios. Entonces esto tenemos que decirnos, nosotros tenemos que recordarlo todos los días, amado. Soy redimido, soy justificado, soy especial tesoro en las manos de Dios. Aunque otros no me hayan dado el valor, Jesús me lo ha dado, me compró a precio de sangre. Aleluya. Bueno, no hemos entrado en tema, estoy introduciendo nada más. Amado, ¿qué más nos enseña este encuentro? ¿Qué más nos enseña el texto? El texto nos dice que en la obra misionera, mire, Jesús estaba haciendo su obra misionera. En la obra misionera no todo el trabajo es lineal. No todo es lineal, amado. Sino que tiene un alcance en diferentes dimensiones y en diferentes direcciones. Jesús va a casa de Jairo. Él está tratando con Jairo, con la mujer de Jairo, con la hija de Jairo, con los que están allí, las endechadoras que están llorando en la casa de Jairo. Él sabe lo que va a pasar, pero de pronto aparece alguien en escena. Aparece un corazón sediento que necesita la gracia de Dios.
Amado, cuando nosotros vamos en una función, eso no significa que en el camino se nos añada más gente necesitada. Así es la palabra, así es el trabajo misionero. No es lineal, no es unidireccional, sino que se extiende en diferentes dimensiones y direcciones. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que hacer la obra. Tenemos que hacer la obra misionera y que nada nos estorbe para hacerla. Segundo, debemos pedirle a Dios que nos ayude a captar cuáles son los corazones sedientos que hay a nuestro alrededor y también ministrarle. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. Yo he estado tratando con personas, he estado ministrando a personas, ya sea en una consejería, ya sea en un discipulado, ya sea evangelizándola, que otros se han añadido. Otros que llegaron, que aparentemente llegaron accidentalmente, pero sabemos que la soberana voluntad de Dios está en juego. Y no solamente está recibiendo a esa persona, está recibiendo el que escucha. El otro que llegó. Entonces, así es la obra de Dios. Ahora, vamos a entrar en el primer punto, porque yo creo que no nos va a dar más tiempo, pero vamos a entrar en el primer punto ya para acercar el lente específicamente a la situación de esta mujer. ¿Qué está pasando con ella? Note que Jesús, cuando habla de su enfermedad, cuando se refiere a su enfermedad, Jesús dice que era un azote. La Biblia, el evangelista Marcos dice que ella quedó sana de su azote y Jesús después le dijo, vete en paz y queda sana de tu azote. Lo que está diciendo con esta expresión es que era un verdadero tormento. Lo que ella estaba viviendo, amado, su vida era un tormento. Así que ella viene a donde Jesús, la condición era deplorable, la cultura la rechazaba. No tenemos el tiempo para leer Levítico, pero en el capítulo 15 del libro de Levítico, versículo 25, se habla de cómo era el procedimiento con las personas, mujeres que tenían este problema. Es más, en el periodo de las mujeres, en el periodo menstrual, la mujer quedaba aislada porque era considerada. ¿Cuál era el vocablo? ¿Cuál era la palabra que se utilizaba para calificarla? Inmunda, inmunda. Inmunda. Esta mujer, que la Biblia no nos dice ni su nombre, pero estoy seguro que muy poca gente en Israel la conocían por su nombre, la conocían por inmunda. Inmunda. Ese era el calificativo que tenía. Ahí estaba una cultura que la condenaba, una pérdida, una salud deteriorada que la hacía tener desgaste físico, desgaste en todos los sentidos, emocional. Pero además de eso, un problema económico agudo, porque la Biblia dice que ella fue a los médicos, gastó todo cuanto tenía. Ella fue tratando de dar soluciones a su problema, sin embargo, no pudo solucionar su problema. Antes le iba peor, dice la Escritura. Le iba mal, ella fue a los médicos. No estoy diciendo que ir a los médicos sea malo. Ella fue a los médicos, pero mientras más trataba de luchar, esta era una mujer luchadora, amado. Escuchen, hago un paréntesis aquí, esta era una mujer luchadora. No, es que no es una mujer achantada que se quedó ahí diciendo, ya se acabó todo, ya no voy a hacer más nada. Ella luchó, ella fue donde estaban los médicos, ella hizo gestiones, ella fue aquí, fue allá, fue al médico fulano, al médico mengano, al más renombrado, y todo lo que ella, toda la gestión que hizo, lo único que pudo resolver es quedarse sin dinero, en bancarrota. Lo que nos quiere decir es que hay situaciones en la vida que se nos escapan de las manos. Hay situaciones en la vida que se van de nuestro control y que cuando nosotros queremos seguir luchando y lanzando golpes y tratando de resolver las cosas a nuestra fuerza, lo único que vamos a lograr es empeorar la situación mucho más. ¿Entiendes? Y yo sé que esto lo que nos lleva a reflexionar en lo siguiente. Tenemos que entender, número uno, tenemos que entender en que hay problemas que nos superan. Hay problemas que son más grandes que tú y que yo. Hay problemas que se te escapan de las manos. Número dos, el segundo paso es que después que haber entendido eso, tienes que entender de que los problemas deben ser entregados en las manos de Dios, que Él no tiene ninguna limitación. Y eso, algunos dicen amén, y es simple. ¿Es sencillo? Sí, es sencillo, ¿no? ¿Es sencillo de entender? ¿Cuántos creen eso? Pero muchas veces, cuando pasamos nosotros por el problema, hay algunos que son muy entusiastas y dinámicos, que mientras más grande es el problema, ellos siguen luchando. Y mientras siguen luchando, más se siguen enredando en la maleza. Porque no llegan a ese consentimiento, a ese análisis de que hay momentos, amado, en que la fuerza humana es insuficiente, en que todas tus gestiones son como hojarasca, no sirven para nada. Y si sigue peleando contra esa situación, lo único que vas a hacer es hacerte más daño. Entonces lo más sabio, lo más prudente es entregarlo en las manos de Dios.
Tú no puedes más con ese problema. Escúcheme bien, ponga un balance. Ya tú has hecho tu parte, ya tú has luchado. Yo no estoy diciendo que ahora que esta mujer por ir a los médicos estaba cometiendo un error. Ella fue a los médicos. Ella lo que pasa es que no pudo darse cuenta de cuándo había llegado al límite entre de entender de que los médicos ya no podían hacer nada y seguir adelante. Ella no supo diferenciar dónde estaba el límite. Usted puede ir a los médicos y si está enfermo en algún momento, pero usted sabe que hay situaciones en la vida en que tú tienes que resolver cosas, pero llega un punto donde de ahí en lo adelante, quien único puede hacer el trabajo correcto es Dios. Porque se nos escapa de nuestras manos. Yo tengo una experiencia muy interesante con eso. Hace algunos años yo tuve la oportunidad de seguir muy de cerca a una hermana que estaba enferma, una enfermedad muy seria. Cuando fue intervenida quirúrgicamente, después fui al hospital varias veces a verla. En una de las veces que fui al hospital, coincido con la visita al médico. El médico está pasando visita, la habla con ella, con los estudiantes que estaban ahí. Cuando el médico sale, yo lo intercepto. Y le pregunto, le dije, mire médico, mire doctor, yo soy el pastor de ella. Yo soy el pastor de esa persona. Yo necesito que usted me hable, claro. Yo quisiera saber, porque quiero saber el terreno en el que estoy pisando. Y yo quiero saber cómo yo puedo ministrarle a ella, de qué forma tengo que tratar con ella. Yo no puedo crear falsas expectativas ni nada. Yo quisiera que usted me diga cuál es la realidad del asunto. ¿Y usted sabe lo que me dijo el médico? El médico me dijo, mira, ella está muy grave. Me dio el diagnóstico de la enfermedad, era bastante seria. Me dijo, ella ha entrado en un proceso degenerativo. Ella no va, todo lo que viene aquí en adelante es hacia abajo, cuesta abajo. Ella no se recupera. Ya ella va a terminar muy pronto. Así que ya usted sabe, pastor, lo que... Y me dio la espalda y se fue. Muchas gracias, pastor. ¿Usted sabe cuántos años ha pasado eso? Yo creo que eso ha pasado más de 15 años. Bueno, más de 15 años no, porque es el tiempo que estoy aquí. Posiblemente 12 o 13 años. Y esa persona está todavía peleando la buena batalla de la fe. La ciencia dijo, se acabó. Es un proceso cuesta abajo. Ya no va a salir de esta. Usted sabe, va haciendo su trabajo, pastor. Pero yo dije, ese es el pronóstico del médico, pero Dios tiene quizás otro pronóstico. Y donde termina la ciencia, empiece a Dios. Aleluya. Y ya han pasado casi 13 años. Y ella está ahí. Esa persona está ahí. Entonces, amado, nosotros tenemos que entender que hay cosas que se nos escapan de las manos, que no podemos. Y por más influyente, por más potencial que tú tienes, tú no eres todopoderoso. Aquí hay uno solo todopoderoso. ¿Quién es? Jehová de los ejércitos. Jairo era un hombre importante en la sinagoga. Era un personaje en Israel. Sin embargo, con todas sus conexiones tuvo que venir a Jesús. Naamán, por allá, general del ejército del rey de Siria, leproso desde la punta de la cabeza hasta el dedo gordo del pie. Tenía influencia, se codeaba con el rey. Había ganado innumerables batallas en Siria. No podía solucionar su problema, se le escapaba de las manos. ¿Quién le dio solución? Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Amado, hay situaciones en la vida donde nosotros vamos a luchar hasta un punto y tenemos que saber cuál es ese punto. Porque de ahí en lo adelante vamos a limitar las bendiciones de Dios y vamos a estorbar lo que Dios está haciendo porque queremos llevarnos nosotros la gloria. Y nadie más merece la gloria que nuestro Dios. Entonces, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Amado, hay una historia de un muchacho. Usted sabe, hay un muchacho que estaban trabajando, tenían muchas tierras y tenían sembrados y eran personas muy acaudaladas. Así que ellos tenían el proyecto de hacer un nuevo granero. Iban a hacer un granero para toda la cosecha del trigo que van a recibir, pero en el medio del lugar que tenían trazado había una roca inmensa. Ellos tenían que sacar esa roca para trazarle el grey, hacer los dados, todas esas cosas para hacer un granero. Así que el muchacho, queriendo ayudar a su papá y sacar una sonrisa del padre, se levantó de madrugada, bien temprano, antes que el padre se levantara, y fue para el medio del campo y empezó a fajarse con la roca. Palanca, utilizó de todo tipo de instrumentos y no pudo moverla. Ya cuando estaba extenuado, cerca de las 7 de la mañana, ahí cansado, todo sudado, transpirado, que el padre vino y le dijo, ¿qué pasa? ¿Hay que sacar la roca? Y él le dijo, es imposible, padre. Es imposible. No se mueve. No, he intentado de todas maneras. Esto es imposible. Y usted sabe qué le dijo el padre. Sí, pero te faltó una cosa. La más importante.
pedirme ayuda a mí. Pedirme ayuda a mí. Amado, así somos nosotros. Queremos resolver y nos falta la más importante, pedirle ayuda al Padre. Y hay muchas cosas que nos hemos desgastado. Hemos pasado el tiempo, más del tiempo planificado, sufriendo cuando se podían resolver así de fácil, solamente humillándonos delante de la presencia de Dios y pidiéndole: Señor, socórreme tú, ayúdame tú, porque tú eres más poderoso. Entonces, amado, ¿qué nos dice la Escritura? Que debemos venir a Él. Debemos venir a Él. Debemos venir a su presencia. Tenemos que entender cuándo llega el momento donde ya nuestras fuerzas son insuficientes. Y finalmente, y con este punto voy a terminar porque seguimos la semana próxima, algo sucedió en ella cuando ella escuchó. Mira lo que dice el verso 27 de este texto. Mira lo que dice el versículo 27. Dice: y cuando ella oyó hablar, ¿de quién? De la iglesia bautista libre. ¿No? ¿Dice ahí? ¿Eso es lo que dice ahí? No. Y cuando ella oyó hablar del pastor Henry Mayor. No. Y cuando ella oyó hablar de Jesús. Cuando ella oyó hablar de Jesús, algo se activó. Algo se activó en ella, amado. Algo pasó en su interior. Cuando ella escuchó que por ahí estaba pasando Jesús. Ella había luchado, hermano, 12 años. 12 años esta mujer padeciendo. Vamos a pensar que los primeros 6 años ella los invierte luchando. Ella los invierte tratando de ir a los médicos. Ella los invierte tratando de salir de su problema. De ahí en lo adelante, los otros 6 años pudiéramos calificarlo como los años de la resignación. Los años que ya ella dice: ya, aquí no va a pasar nada trascendente en mi vida. Ya tengo que adaptarme a vivir con este dolor, con el rechazo y con esta pérdida hasta que Dios quiera. Ya, no voy a hacer más nada. Pero algo pasó, de pronto todo se transforma. De pronto el ambiente cambia, se llena de esperanza el corazón, se iluminan sus ojos. Algo sucede en ella. ¿Qué pasó? Escuchó hablar que Jesús estaba en su ciudad. Escuchó hablar de Jesús, amado. Esa palabra, ese mensaje, esa noticia: Jesús está aquí. Cambió todo. Cambió su perspectiva del entorno y de ella misma. Y dice: si tan solo voy a donde está Jesús y toco el manto, algo va a pasar en mi vida. Amado, ella oyó hablar de Jesús. Diga conmigo: oyó. ¿Qué nos está diciendo el texto, amado? La Biblia nos dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe en el corazón humano se activa cuando escuchan el mensaje de Jesucristo. Cuando oyen el mensaje cristocéntrico, eso activa la fe. En este mismo pasaje que yo les acabo de citar, que es Romanos 10, se va a relacionar eso. Y nos dice el apóstol Pablo, dice: ¿y cómo creerán si no han oído? ¿Cómo creerán? ¿Cómo serán alcanzados si no invocan a Dios? Pero ¿cómo invocarán si no hay quien les predique? Si no han oído, dice. Amado, mire, hay un pasaje muy paralelo a este, que es un ciego llamado, bueno, la Biblia lo conoce, muchos lo conocemos como Bartimeo, pero realmente era hijo de Timeo. La palabra Bar es la palabra hijo en el arameo, y Timeo era su padre. Así como nosotros decimos el ciego Bartimeo, lo que estamos diciendo el ciego hijo de Timeo. Así que ese hombre dice que estaba allí a la vera del camino, en la ribera, ahí sentado, esperando que algo pasara, que alguien le diera una limosna, que alguien le diera un pedazo de pan para poder desayunar o merendar. Pero ese día, dice, oyó que Jesús pasaba por ahí. Y cuando él oyó, no nos dicen quién dijo, no nos dicen cómo le predicaron, quién fue quien le trajo la noticia, solo le dicen que se la dijeron. Y él dijo: wow, Jesús está aquí. Jesús, hijo de David, salió corriendo, salió saltando, chocando con la gente, quizás cayéndose porque era invidente. Y le dijo: Jesús, yo quiero recobrar la vista. Yo quiero recobrar. Cuando oyó, amado, cuando oyó. Muchos de los que estamos aquí estamos precisamente abrazando la fe y caminando en el Evangelio porque oímos la más grande noticia, la noticia de nuestra redención, la noticia del amor que nos ha cautivado, la noticia del más grande amor del mundo, de todo el universo, que el Hijo de Dios vino a esta tierra a morir por tus pecados y los míos para perdonarnos. Él tomó el lugar en el juicio, fue acusado por ti y por mí para abrirnos un camino vivo, abierto es ese camino a la presencia del Padre. Esa es la mejor noticia. ¿Qué nos quiere decir? Que nosotros tenemos que predicar el Evangelio, que hablar de Jesús, porque mira el efecto que produce. Hay gente que tú le estás hablando y a lo mejor están asintomáticas, parece que no reciben nada. Esa palabra es viva y eficaz y en el momento exacto va a dar fruto.
A lo mejor en ese momento la gente me dice, qué molesto, no me interesa nada de lo que me está hablando, estoy aquí por pura educación. Pero llegado al punto donde la vida le pone la encrucijada y Dios permite en su soberanía, va a decir, wow, la palabra que me dijeron, esa palabra cambiará su vida. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Hablar de Jesús. No tenemos que esperar que haya una actividad en la iglesia para ello. No tenemos que esperar que sea el mes del evangelismo. No tenemos que esperar que haya un tiempo de campaña evangelística. No, tenemos que hacerlo, que sea algo natural, que sea algo espontáneo y continuo en nuestra vida. Predicar acerca del reino de Dios, de la buena noticia de Cristo Jesús. ¿Por qué debemos hacerlo? Número uno, porque hay personas allá afuera que a gritos lo están pidiendo. Hay personas allá afuera que no saben cómo van a enderezar su vida. Hay personas allá afuera que ven que ya están de frente a un abismo, no saben que hay más por delante. Número dos, porque yo quiero que otros puedan disfrutar lo que yo estoy disfrutando, amado. Que puedan experimentar esta bendición que tengo yo, este gozo, esta bendición de saber que estoy reservado para el cielo. Que tengo visa permanente en el reino de los cielos. Y que en esta tierra, mientras camine por ella, Dios está conmigo todos los días hasta la consumación de los tiempos. Que Él es el que vela por mí, por mi familia, por mi bienestar. Él es el que me provee, Él es el que corona de bien mi vida. Y Él es el que me rejuvenece como el águila. Entonces, amado, yo quiero que otros también tengan eso. Y en tercer lugar, porque, amado, Dios nos ha mandado a hacerlo. Dios nos ha mandado a anunciar el evangelio. Es una ordenanza, es mandatorio. Usted y yo, si somos hijos de Dios, tenemos que compartir esa palabra y decirle a la gente que están por ahí desesperada y que no saben qué van a hacer con sus vidas, decirle, hay un propósito de Dios para ti, hay un propósito de Dios para tu vida. Dios quiere cambiarte, Dios quiere salvarte, Dios quiere hacerte nueva criatura y luego bendecir tu vida con todas las demás añadiduras. Entonces, amado, Dios nos está diciendo, levantémonos como soldados proclamadores del evangelio de Jesucristo, el único que puede cambiar el corazón humano. Este mundo, amado, no se arregla con buena economía. No piense eso, no se deje engañar. Las naciones más brillantes económicamente, más potentosas, más potentes en el punto de vista económico, están corruptas igual. Están llenas de pecado y de perversión. Así que la solución no está en la economía. No está en tener un estilo de política de un tipo, de izquierda o de derecha. No está en eso. Porque en los países de izquierda y de derecha también hay corrupción, hay infelicidad, hay suicidios, hay prisión, hay delito, hay asesinato, hay infracción de la ley. No está en cuestiones políticas, está en el corazón del hombre. La única manera de arreglar este mundo es arreglando al hombre. Y quien únicamente está cualificado, capacitado para arreglar el corazón humano, se llama Jesucristo. Usted es una muestra de ello. Usted es un testimonio de ello. ¿Cuántos de los que estamos acá vinimos hechos pedazos? Llegamos aquí al templo hecho pedazos, Llegamos a los caminos de Dios hecho pedazos. Éramos chatarra, amado. Pero cuando Dios comenzó a trabajar en nuestra vida, ese era el carpintero por excelencia, nos metió en el taller, comenzó a dar lija por un lado, martillazo por otro, comenzó a rasparnos y comenzó a sacar de nosotros una obra de arte. Hoy nosotros podemos mirar atrás y decir, gracias, Señor, por la obra que estás haciendo en mi vida, porque me has hecho diferente, pero todavía no has terminado. Sigues trabajando conmigo. Entonces, amado, Él es el mejor artesano, el mejor arquitecto. Él es el mejor constructor. Otros pueden arreglar su vida también. Estamos llamados a eso, a compartir esa palabra. Vamos a ponernos de pie en esta mañana y vamos a orar.